Ten cuidado de no tirar nada, querida. Esa copa vale más que tu sueldo mensual, susurró la mujer de cabello rubio mientras Sofía servía champán en la mesa principal del Hotel Excelsior de Manhattan. La risa aguda resonó entre los invitados. Ese tipo de risa que te corta el alma porque da por sentado que eres demasiado insignificante como para importar. Sofía tenía 22 años. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Trabajaba en 3 empleos para mantener a su hija de 3 años y su aspecto sencillo, un uniforme negro básico, el pelo ondulado recogido en un moño discreto, la hacía prácticamente invisible para aquellas personas. El salón resplandecía con cristales de baccarat y mármol italiano. Cada detalle gritaba riqueza. La mesa central albergaba el contrato de fusión de $9,000 millones que dominaba las conversaciones de la noche. Robert Matthews, el multimillonario anfitrión, presidía la mesa con la autoridad de quien nunca ha tenido que demostrar su valía. A su alrededor, ejecutivos, accionistas y abogados celebraban lo que sería el mayor negocio del año en el sector tecnológico. Sofía era solo una camarera que estaba allí para servir bebidas y desaparecer. Pero cuando sus ojos se fijaron en una cláusula específica del contrato, se quedó paralizada. Se acercó a él y le susurró: «Señor Matthews, no firme eso». Lo que sucedió a continuación dejó a toda la sala en silencio absoluto. Sofía no parecía pertenecer a ese mundo. Su belleza era natural, sin maquillaje elaborado, sin joyas caras, solo un rostro sereno que irradiaba una dignidad silenciosa. Había crecido en Queens, criada por su abuela, que limpiaba oficinas por las noches, y le enseñó que la educación era la única herencia que nadie podía robarle. La gente la miraba y veía a alguien fuera de lugar, alguien que debía saber cuál era su sitio. Pero Sofía nunca fue invisible, nunca lo fue. «Disculpe, ¿ha dicho algo?», preguntó un accionista de Braxton Corp, con voz que resumaba condescendencia, «porque estoy seguro de que no he oído a una camarera opinando sobre negocios multimillonarios». La mesa estalló en carcajadas. Una mujer con un vestido rojo llamativo se tapó la boca con la mano y susurró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. ¡Qué vergüenza! Alguien debería explicarle a ella cómo funcionan estas cosas. Un hombre con un bigote fino negó con la cabeza. Probablemente ni siquiera sabe leer bien estos documentos. Debería estar en la cocina, no aquí. Sofía siguió sirviendo con las manos firmes y el rostro impasible. No debía ninguna explicación a él. Mientras se dirigía a la mesa siguiente, una joven con un vestido dorado se volvió hacia su amiga. «Mira el estado de sus zapatos. Está claro que no debería estar aquí». Su acompañante se rió, apuesto a que ha venido a buscar sobras para llevarse a casa. Las palabras la golpearon como bofetadas, pero Sofía no se detuvo. Ajustó una servilleta con movimientos precisos, como si se estuviera anclando contra la tormenta de crueldad. Algunos invitados se volvieron para observarla, esperando verla quebrarse. No se quebró. El contrato permanecía en el centro de la mesa como el trofeo de la noche. Miles de millones de dólares, empresas enteras, todo resumido en páginas de texto legal incomprensible. Matthews lo observaba todo con sus ojos calculadores, el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para ser respetado. Cuando Sofía rellenó una copa, sus ojos volvieron al documento. Su respiración casi se detuvo. Ahí estaba una cláusula de transferencia inversa escondida en medio del lenguaje jurídico. Su difunto padre, el profesor David García, le había enseñado sobre eso años atrás. «Es una trampa, hija», le había dicho, sentado en su escritorio abarrotado de libros cuando ella era adolescente. «Parece inofensiva, pero puede destruir un imperio en 30 días». Su padre había sido una autoridad en economía conductual, el tipo de hombre al que los bancos consultaban en tiempos de crisis. Murió cuando Sofía tenía 17 años, dejando solo sus libros y sus notas manuscritas. Ella lo había leído todo, cada página, hasta que las palabras se convirtieron en parte de ella. Sin dudarlo, se acercó a Matthews. «No firme eso». La sala estalló en carcajadas histéricas. El abogado principal, ajustándose las gafas, se inclinó. «¿Quién te crees que eres para interrumpir a multimillonarios?». Su voz destilaba desprecio mientras las risas aumentaban. «Debe de creer que está en una película», dijo una mujer con pendientes enormes a su acompañante, riendo a carcajadas, salvando el día como una heroína. Un ejecutivo con una cadena de oro alrededor del cuello resopló. «Eso es charla de adultos. Vete a hacer tu trabajo de sirvienta».
Los susurros aumentaron, convirtiendo a Sofía en un chiste. El gerente, un hombre nervioso con una sonrisa artificial, corrió hacia ella. «Sofía, ¿qué estás haciendo? Estás montando un escándalo». Ella no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en Matthews, que ahora la observaba con expresión curiosa, como si la viera por primera vez. Sus manos apretaron la bandeja, pero su voz se mantuvo tranquila. «Transferencia de todos los activos de la empresa matriz en 30 días», señaló el contrato con el dedo firme. Las risas cesaron abruptamente. Allí, ante todas las miradas de desprecio, se mantuvo firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Si esta historia de prejuicios te ha conmovido, suscríbete al canal para descubrir cómo un momento de humillación se convertiría en una lección que esta élite nunca olvidaría. Un accionista con gafas doradas hojeó rápidamente las páginas, frunciendo el ceño mientras leía. Sus dedos se detuvieron abruptamente en la línea que Sofía había señalado. «Dios mío», murmuró con voz casi inaudible. «¿Qué pasa?», preguntó Matthews inclinándose hacia adelante. «Ella tiene razón», balbuceó el accionista palideciendo. «Transferencia completa de activos en 30 días tras la firma. Eso nos dejaría sin nada». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero solo duró unos segundos antes de que la sala estallara en furiosa negación. «Imposible», gritó el abogado principal, arrebatándole el documento de las manos al accionista. «Una camarera no puede entender contratos que me han llevado semanas revisar». La mujer del vestido rojo se rió con desdén. ¿De verdad se están tomando en serio a una empleada? Probablemente ella ni siquiera haya terminado el instituto. Un ejecutivo corpulento golpeó la mesa con el puño. «Esto es ridículo. Estamos permitiendo que una...». Vaciló, pero sus ojos lo decían todo. Una persona cualquiera sabotee un negocio multimillonario. Sofía permaneció inmóvil, pero por dentro sentía cada palabra como una puñalada. No era la primera vez que se enfrentaba a esto. Desde su infancia en Queens, cuando los profesores daban por sentado que ella no podría seguir el ritmo de las clases avanzadas, hasta los trabajos en los que la subestimaban constantemente. Su abuela Carmen siempre le decía: «Hija, deja que piensen que eres pequeña. Cuando muestres quién eres realmente, ya les habrás tomado 10 pasos de ventaja». El gerente del hotel se acercó a ella y le susurró con urgencia: «Sofía, tienes que dejar esto. Vas a perder tu trabajo y aún pueden demandarte por interferir en los asuntos de los huéspedes». Ella asintió en silencio, pero no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el contrato mientras los recuerdos inundaban su mente. Tenía 14 años cuando su padre llegó a casa frustrado tras descubrir que una familia lo había perdido todo por no entender una cláusula similar. «La gente es engañada todos los días con estos contratos», Sofía le había dicho abriendo sus libros sobre la mesa de la cocina. «Usan palabras complicadas para ocultar trampas. Por eso tienes que aprender a leer entre líneas». Durante años, incluso después de que él muriera en un accidente de coche cuando ella tenía 17, Sofía siguió estudiando sus apuntes. Trabajaba durante el día como limpiador en oficinas, pero por la noche devoraba libros de economía, derecho empresarial, cualquier cosa que pudiera encontrar en la biblioteca pública. Cuando se quedó embarazada a los 21 años, muchos pensaron que abandonaría los estudios. En cambio, estudiaba mientras su hija dormía, memorizando conceptos complejos entre las tomas nocturnas. «Señorita», le dijo un hombre con traje a rayas, con voz condescendiente, «admiro su iniciativa, pero eso es asunto de profesionales cualificados. Quizás sea mejor que vuelva a su trabajo». La mujer de cabello rubio le hizo un gesto a una compañera. «¿Lo ves? Por eso siempre digo que ciertas personas deberían saber cuál es su lugar. ¿Te imaginas si todo el mundo empezara a dar opiniones sobre asuntos serios?» «Es vergonzoso», susurró otro ejecutivo. «Imagina que esto se filtra a la prensa. Multimillonarios interrumpen una fusión porque una camarera dio su opinión. Sería humillante». Sofía sintió que algo ardía en su pecho. No era exactamente ira, sino una determinación férrea que provenía de años de ser subestimada. Recordó la vez que un cliente la trató como si fuera invisible mientras discutía estrategias de inversión que ella sabía que eran completamente erróneas, o cuando un abogado habló de ella como si no estuviera presente, asumiendo que no entendería términos legales básicos. Cada insulto, cada mirada de desdén, cada vez que alguien la trataba como si fuera menos capaz por su apariencia o su posición social, había alimentado una llama interior. Su hija de 4 años, Isabella,
Sería criada en un mundo diferente, un mundo en el que una niña latina de los suburbios podría hablar y ser escuchada. «Escuchen», dijo Matthews finalmente con voz que cortaba el murmullo. «Independientemente de quién lo haya notado primero, tenemos que entender si realmente hay algo problemático en este contrato». El abogado de la parte contraria, un hombre delgado con bigote fino, esbozó una sonrisa forzada. «Robert, no me digas que estás pensando en cancelar un negocio de 8,000 millones por esto». Hizo un gesto vago en dirección a Sofía. Ni siquiera sabe usar una calculadora. Se burló una mujer con joyas extravagantes. ¿Cómo podría entender estructuras corporativas complejas? Pero Sofía se dio cuenta de algo que los demás no vieron. Matthews estaba leyendo la cláusula, sus ojos recorriendo cada palabra con creciente preocupación, y no era el único. Otros dos accionistas se habían inclinado para examinar el documento, sus expresiones cambiando gradualmente de desprecio e inquietud. Ella conocía esa mirada. Era el mismo que veía en el rostro de su padre cuando descubría una trampa legal, la misma expresión que ella misma había tenido al reconocer el patrón en aquellas páginas. Por un momento, cuando vio a Matthews detenerse en una línea concreta, casi se le detuvo la respiración. Había encontrado la segunda cláusula, la que ella aún no había mencionado, la que convertiría el problema de catastrófico en apocalíptico. Cada nuevo intento de silenciarla solo fortalecía algo dentro de Sofía que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia, y el juicio final estaba más cerca de lo que nadie podía imaginar. Mientras los abogados discutían acaloradamente la validez de la cláusula, Sofía sacó discretamente su teléfono móvil del bolsillo de su delantal. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía un mensaje rápido. «Profesor Hernández, necesito confirmar algo urgente sobre los contratos de transferencia inversa. Es sobre esos casos que mi padre documentó». La respuesta llegó en segundos. «Sofía, ¿dónde estás? Esos contratos son muy raros y extremadamente peligrosos. Te llamo en 5 minutos». El doctor Miguel Hernández había sido el mejor amigo y compañero de investigación de su padre en la universidad. Cuando el profesor García murió, Hernández se convirtió en una figura paterna para Sofía, ayudándole en secreto con sus estudios autodidactas. Sabía que ella había heredado no solo los libros de su padre, sino también su genio para detectar trampas financieras. «Señorita», dijo una voz áspera detrás de ella. Era el abogado principal de la fusión, el doctor Thomas Reid, un hombre que cobraba $1,000 por hora y no ocultaba su desdén. ¿Podría dejar de jugar con su teléfono durante una discusión seria? Algunos tenemos miles de millones en juego aquí. «Lo siento», murmuró Sofía guardando el dispositivo, pero sus ojos permanecieron fijos en el contrato, recorriendo líneas que los demás habían ignorado por completo. La mujer del vestido rojo puso los ojos en blanco de forma dramática. «¿Lo han visto? Ni siquiera puede mantener la atención. Típico de gente que no entiende la magnitud de lo que está pasando aquí. Probablemente ella le esté enviando un mensaje a su novio», se burló un ejecutivo con corbata dorada, contándole cómo ha salvado a un multimillonario hoy. Será la comidilla de su grupo de amigas. Las risas se extendieron por la mesa, pero Sofía las ignoró por completo. Su mente estaba procesando algo mucho más grave de lo que nadie podía imaginar. No se trataba solo de una cláusula problemática, sino de un plan completo de apropiación de activos que convertiría a Matthews Industries en una cáscara vacía en cuestión de semanas. Su teléfono vibró silenciosamente. Hernández le había enviado 3 artículos académicos sobre casos similares que habían destruido empresas multimillonarias en la década anterior. Todos seguían el mismo patrón que ella estaba viendo en esas páginas. «Señor Matthews», dijo ella, interrumpiendo una acalorada discusión entre los abogados. «¿Podría hablar con usted en particular un momento?». El silencio fue instantáneo y embarazoso. «Esto sobrepasado todos los límites», estalló el doctor Reed con el rostro rojo de indignación. Una camarera interrumpiendo reuniones ejecutivas. «Esto es inadmisible». Una mujer con joyas extravagantes se inclinó hacia su amiga. Debe de sentirse importante después de haber acertado algo por casualidad. Ahora se cree una consultora financiera. «Patético», murmuró otro hombre. «Probablemente ni siquiera sabe calcular un porcentaje sencillo y quiere dar consejos sobre fusiones multimillonarias». Pero Matthews levantó la mano haciendo callar a la sala. «2 minutos», dijo haciendo un gesto a Sofía para que se acercara. Ella caminó hacia él sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda.
Cuando se inclinó para susurrar, su voz era baja pero firme. Página 63, línea 9. No solo están comprando su empresa, señor Matthews, están comprando el derecho a hacerse cargo de todas sus deudas personales también, incluidas la hipoteca de su casa y las acciones que posee en otras empresas. Es imposible que ella entienda eso, dijo el doctor Reed en voz alta tratando de leer por encima del hombro de Matthews. Debe estar inventando para llamar la atención. Pero el multimillonario ya no le estaba escuchando. Cogió su propio teléfono y escribió furiosamente: «Necesito a mi abogado personal aquí ahora mismo. Emergencia máxima». Mientras tanto, Sofía recibía otro mensaje de Hernández. «He podido analizar el patrón que me describiste. Sofía, esto no es solo una fusión, es una adquisición hostil encubierta. Si firman esto, lo perderán todo en 90 días. Tus instintos son correctos, como siempre lo fueron los de tu padre». Ella guardó el teléfono y observó el creciente caos en la mesa. Los ejecutivos de la empresa compradora empezaban a ponerse nerviosos por la repentina vacilación de Matthews. Su líder, un hombre calvo con gafas de sol llamado Rodríguez, se inclinaba cada vez más sobre la mesa. «Robert, no me digas que estás pensando en cancelar por las teorías conspirativas de una empleada», dijo Rodríguez forzando una sonrisa. «Eso es ridículo, incluso para ti». «Quizás deberíamos explicarle cómo funciona el mundo real», sugirió una mujer de cabello rubio con una sonrisa cruel. «Las personas como ella deben comprender su lugar en la sociedad». Sofía sintió que algo familiar le quemaba en el pecho, la misma determinación que la había llevado a estudiar hasta altas horas de la madrugada cuando todos le decían que debía ser realista sobre sus limitaciones. La misma fuerza que la había llevado a formarse como la primera de su clase en el instituto, a pesar de trabajar a tiempo parcial para ayudar con los gastos de la casa. Recordó las noches en la biblioteca pública leyendo sobre economía mientras otras madres de su edad salían a divertirse. Las veces que los profesores universitarios se rieron cuando él apareció en las clases abiertas, asumiendo que solo era una curiosa sin educación formal. Cada vez que alguien la subestimó por su apariencia, su edad, su color, su origen. Pero ellos nunca vieron lo que Hernández vio cuando puso a prueba informalmente sus conocimientos el año anterior. Una mente que procesaba información financiera compleja con la misma facilidad con la que otros leían los periódicos. Una capacidad para detectar patrones e inconsistencias que se había perfeccionado durante años de estudio obsesivo de los trabajos de su padre. El teléfono de Matthews sonó. Él contestó rápidamente: «David, necesito que revises un contrato urgentemente». «Sí, te lo envío por correo electrónico ahora mismo». «No, no puede esperar hasta mañana». Rodríguez estaba visiblemente irritado. «Robert, esto ya es una broma. Tenemos plazos que cumplir e inversores esperando». «Y yo tengo una empresa que proteger», respondió Matthews secamente, sin apartar la vista del documento. Una ejecutiva con chaqueta azul susurró lo suficientemente alto como para que Sofía la oyera. «Imaginen si esto se filtra a la prensa. Multimillonario cancela fusión porque creyó a una camarera. Sería humillante para todos nosotros». Sofía siguió trabajando en silencio, pero ahora cada movimiento era calculado. Ella sabía exactamente dónde estaba cada cláusula problemática en ese contrato. Sabía que había al menos 3 trampas más que nadie había descubierto todavía. Y sobre todo, sabía que Hernández estaba en camino con información que convertiría esa noche en algo mucho más grande que una simple fusión cancelada. Mientras recogía vasos vacíos, ella observó a Rodríguez tecleando nerviosamente en su teléfono, probablemente informando a sus superiores sobre la situación imprevista. El hombre no tenía ni idea de que Sofía había fotografiado discretamente varias páginas del contrato cuando nadie miraba y que esas imágenes ya estaban en manos de uno de los economistas más respetados del país. La verdad era que esa fusión no solo era injusta, era criminal. Y en menos de una hora, cuando Hernández llegara con la documentación completa de los casos anteriores, toda aquella sala descubriría que habían subestimado no solo a una camarera, sino a una mente que entendía el mundo financiero mejor que muchos de sus propios abogados. Por un momento, cuando Rodríguez la observó recogiendo platos con aparente sumisión, él sonrió con condescendencia, convencido de que había recuperado el control de la situación. Lo que no podía imaginar era que cada segundo de su arrogancia estaba siendo documentado y que muy pronto descubriría que menospreciar a Sofía García había sido el error más caro de su carrera. La puerta del salón se abrió exactamente a las 10:15 de la noche y el profesor Miguel Hernández entró como una tormenta silenciosa. A sus 62 años,
Con un cabello gris impecable y el porte de quien había asesorado a presidentes en crisis económicas, él llevaba un maletín de cuero que parecía pesar más que el futuro de todos los presentes. «Doctor Hernández». Matthews se levantó inmediatamente, reconociendo al legendario economista. «¿Qué le trae por aquí?» Hernández se dirigió directamente hacia Sofía, que seguía recogiendo platos como si nada estuviera pasando. «Señorita García», dijo él, su voz resonando en el salón ahora en absoluto silencio. «He analizado las fotografías que me envió. Necesito hablar con todos ustedes». El impacto fue instantáneo. Rodríguez casi derriba su copa de champán. «¿Fotografías? ¿Qué fotografías?» El doctor Reed, el abogado principal, saltó de su silla. «Eso es absurdo. Una camarera no puede fotografiar documentos confidenciales». Hernández abrió su maletín con la calma de quien ha desmantelado tramas multimillonarias durante décadas. «De hecho, sí puede, especialmente cuando esos documentos contienen pruebas de fraude corporativo a escala internacional». Sacó una pila de papeles y los esparció sobre la mesa, sustituyendo el contrato de fusión. «Señoras y señores, ustedes no estaban presenciando una fusión. Estaban presenciando la mayor estafa de lavado de dinero y apropiación de activos de los últimos 20 años». La mujer del vestido rojo dejó escapar un grito ahogado. Un accionista tropezó al intentar levantarse. Rodríguez, que hasta entonces había mantenido su arrogante compostura, estaba visiblemente pálido. «Eso es imposible», balbuceó él. «Nuestros abogados lo revisaron todo». Hernández sonrió fríamente. «Ah, sus abogados sabían exactamente lo que estaban haciendo. La cuestión es si usted lo sabía, señor Rodríguez». Sofía finalmente dejó de trabajar y se acercó a la mesa. Su voz, ahora clara y firme, cortó el aire como una cuchilla. Él lo sabía. Todos lo sabían. Su empresa no existe desde hace 3 años. Es solo una tapadera para mover dinero sucio de cárteles internacionales. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de Rodríguez tecleando frenéticamente en su teléfono, probablemente tratando de alertar a sus superiores de que el plan había sido descubierto. Hernández continuó. Lo que la señorita García identificó no eran solo cláusulas de transferencia de activos, eran mecanismos de lavado que convertirían a Matthews Industries en una empresa fantasma en 90 días, permitiendo que miles de millones de dólares de origen criminal fueran limpiados a través de transacciones aparentemente legítimas. Matthews, ahora completamente sobrio, miró fijamente a Rodríguez. «Usted vino a mí». Dijo que era una oportunidad única. Insistió en la urgencia. «Porque era urgente», dijo Sofía con una autoridad que nadie esperaba. «El FBI lleva 18 meses investigando la red. Necesitaban cerrar este plan antes de que las autoridades federales los alcanzaran». El doctor Reed intentó una última carta desesperada. «No pueden probar nada de eso. Son especulaciones». Hernández sacó una tableta de su maletín y la conectó al proyector de la sala. La pantalla se iluminó con docenas de transferencias bancarias, documentos del Departamento de Justicia y fotografías de vigilancia del FBI. «Puedo probarlo todo», dijo él con calma, incluidas las conversaciones que el señor Rodríguez mantuvo con representantes del cártel de Sinaloa la semana pasada, en las que discutían exactamente cómo utilizar la fusión para blanquear $400 millones. Rodríguez se levantó bruscamente, tirando su silla. «Esto es un montaje. No pueden incriminarme así». «De hecho», dijo Sofía sacando su teléfono del bolsillo. «Sí que podemos». Tocó la pantalla y comenzó a sonar una grabación nítida. La voz de Rodríguez 2 horas antes en el baño del hotel hablando por teléfono en español sobre finalizar la operación hoy y transferir todo antes de que los federales lo descubran. La sala estalló en pánico. Los ejecutivos comenzaron a levantarse, algunos tratando de salir discretamente. La mujer de cabello rubio estaba llorando, dándose cuenta de que su nombre estaba conectado con todo aquello. El doctor Reed intentaba desesperadamente recoger documentos como si pudiera borrar las pruebas. «¿Cómo lo sabías?», preguntó Matthews mirando a Sofía con una mezcla de admiración e incredulidad. Sofía sonrió por primera vez en toda la noche. «Mi padre no solo me enseñó sobre cláusulas contractuales, señor Matthews. Él me enseñó a reconocer cuando las personas poderosas intentan usar su posición para destruir a otras personas. Y he pasado los últimos 5 años estudiando cada caso de lavado de dinero que el FBI ha hecho público». Hernández asintió con orgullo. El profesor García estaría muy orgulloso. Su hija no solo ha memorizado sus enseñanzas, sino que las ha mejorado, como ella misma ha dicho.
Rodríguez hizo un último intento desesperado por salir de la sala, pero la puerta se abrió antes de que él pudiera alcanzarla. 3 agentes federales entraron con sus identificaciones en la mano. «Señor Rodríguez», dijo el agente Armando, «está arrestado por conspiración, lavado de dinero y organización criminal». Mientras las esposas se cerraron alrededor de los muñecos de Rodríguez, él miró a Sofía con puro odio. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Hay gente muy peligrosa que querrá hablar contigo». Sofía no apartó la mirada. «De hecho, es exactamente lo que he hecho. He salvado la empresa del señor Matthews y he ayudado al FBI a desmantelar una operación que financiaba la violencia y la destrucción. Y en cuanto a las personas peligrosas, en este mismo momento está siendo detenido en 6 países diferentes». El agente federal lo confirmó. Operación coordinada. Comenzó hace 20 minutos. 43 arrestos simultáneos. El doctor Reed intentó acercarse a la salida, pero otro agente lo interceptó. «Doctor Reed, también necesitamos hablar con usted. Tenemos algunas preguntas sobre los honorarios que ha recibido de organizaciones criminales». En 15 minutos, la mitad de la sala había sido evacuada por agentes federales. Los ejecutivos que permanecían allí estaban en estado de shock, dándose cuenta de lo cerca que habían estado de destruir sus propias vidas por codicia. Hernández se acercó a Sofía, que había vuelto a limpiar platos como si nada extraordinario hubiera sucedido. «Lo sabías todo este tiempo, ¿verdad?» «Lo sospechaba desde hacía 3 semanas», respondió ella con calma. «Cuando oí a Rodríguez hablando por teléfono en español, mi padre siempre decía que cuando los hombres poderosos susurran en idiomas que creen que nadie entiende, normalmente están tramando algo terrible». Matthews se acercó con voz llena de reverencia. «Ha salvado mi empresa, ha salvado mi vida. ¿Cómo puedo?» Sofía finalmente dejó de trabajar y lo miró, contratando a las personas por lo que saben, no por lo que parecen, y asegurándoles a los jóvenes como yo oportunidades reales de demostrar su valía. La mujer del vestido rojo, una de las pocas que no había salido esposada, se acercó tímidamente. «Yo lo siento mucho por lo que dije. No tenía derecho a...» «No», la interrumpió Sofía amablemente. «No tenías derecho. Pero ahora sabéis que las apariencias engañan y que subestimar a las personas puede ser el error más caro de vuestra vida». Hernández guardó sus documentos sonriendo. El profesor García siempre decía que la mejor venganza contra los prejuicios es la competencia silenciosa. Hoy has demostrado que él tenía razón. Cuando la sala finalmente se vació, solo quedaron Matthews, Hernández y Sofía. El silencio era diferente ahora, cargado de respeto en lugar de desprecio. Matthews se quitó la corbata, visiblemente agotado por la revelación de lo cerca que había estado de perderlo todo. «Sofía», dijo él finalmente, «necesito ofrecerte algo más que una disculpa». «No necesito disculpas de usted, señor Matthews», respondió ella recogiendo las últimas copas. «Usted no me trató mal, pero si necesito algo de usted». Matthews se irguió, esperando. «Quiero que mañana publique un comunicado explicando exactamente lo que pasó aquí esta noche. Quiero que el mundo sepa que una camarera latina de Queens salvó su empresa de $8,000 millones. ¿Por qué?», preguntó él, genuinamente curioso. Sofía se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Porque hay miles de niñas como mi hija Isabella que necesitan saber que su valor no depende de lo que otros piensen de ellas por su apariencia o su origen. Necesitan saber que el conocimiento y la determinación pueden vencer cualquier prejuicio». Hernández asintió con orgullo. «Y porque hay miles de otros como tu padre que murieron sin ver reconocido su genio. Es hora de que la sociedad entienda que la inteligencia no tiene clase social, raza ni género». Matthews extendió su mano hacia Sofía. «Tengo una propuesta para ti. Mañana mismo, quiero ofrecerte un puesto como consultora senior en mi empresa. Salario de 6 cifras, beneficios completos y la oportunidad de liderar nuestro nuevo departamento de análisis de riesgos financieros». Sofía sonrió, pero negó con la cabeza. «Agradezco la oferta, pero tengo otros planes». Sacó una carta de su delantal. «El profesor Hernández me ayudó a solicitar una beca completa para el programa de MBA en Harvard. Empiezo el próximo semestre». «¿Harvard?». Matthews parecía impresionado. «Pero eso significa que en 2 años volveré como su competencia», terminó Sofía con una sonrisa. «O como su socia. Ya veremos qué tal se le da tratar con respeto a una empresaria latina». Hernández se rió. David estaría tan orgulloso. Siempre dijo que su hija conquistaría el mundo financiero,
Solo necesitaba la oportunidad correcta. Cuando Sofía finalmente salió del Hotel Excelsior esa noche, llevaba consigo algo más valioso que cualquier propina: la confirmación de que había estado preparándose toda su vida para ese momento. Las horas estudiando después del trabajo, las noches memorizando conceptos complejos mientras Isabella dormía, los años soportando comentarios condescendientes, todo había valido la pena. Su teléfono sonó mientras esperaba el autobús. Era un número desconocido. ¿Sofía García?, preguntó una voz profesional. Sí. Soy la productora del programa Mujeres que Cambian el Mundo, de CNN. ¿Podríamos hablar sobre lo que pasó esta noche? El FBI nos ha confirmado que usted desmanteló una de las operaciones de lavado de dinero más grandes de la historia. Sofía miró hacia las ventanas iluminadas del hotel, donde horas antes la habían tratado como invisible. Sí, dijo finalmente. Creo que es hora de que mi historia sea escuchada. 3 meses después, cuando el artículo de portada de Forbes la describiera como la mujer que salvó Wall Street, Sofía estaría sentada en su primera clase de finanzas corporativas en Harvard, tomando notas como siempre había hecho, pero esta vez sin tener que esconderse de nadie. Y cuando Isabella, ahora de 5 años, le preguntara por qué su mamá aparecía en la televisión, Sofía le diría lo mismo que le había enseñado su abuela Carmen. Mija, nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña. Cuando sepas quién eres realmente, el mundo entero tendrá que escucharte. La historia de aquella noche en el Hotel Excelsior se convertiría en leyenda en las escuelas de negocios, no solo como un caso de estudio sobre fraude corporativo, sino como un recordatorio de que la sabiduría y el valor pueden surgir de los lugares más inesperados. Y Sofía García, la camarera que se convirtió en la pesadilla de los criminales de cuello blanco, nunca olvidaría la lección más importante de todas: que ser subestimada por otros puede convertirse en tu mayor ventaja, siempre y cuando nunca te subestimes a ti misma. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.